En una tranquila tarde nevada de febrero, Elizabeth Anderson estaba sentada cómodamente en su sala, tejiendo con calma. El hilo rosa pálido sin usar se movía suavemente sobre su vientre abultado. A solo una semana de la fecha estimada del parto, casi terminaba los pequeños calcetines que hacía para su esperado bebé. Su casa de 2 pisos, con apenas 5 años de antigüedad, resaltaba incluso entre los exclusivos suburbios de Minneapolis. Paredes blancas con contraventanas verde oscuro y un jardín delantero impecablemente cuidado. Todo parecía perfecto, un mundo que Elizabeth jamás habría imaginado en sus días de enfermera. «Beth, ¿otra vez tejiendo? ¿No tienes ya suficiente ropa de bebé?» La repentina voz hizo que Elizabeth detuviera las manos. Al voltear, vio a su suegra, Victoria, de pie en la entrada con una tarta de manzana casera en las manos. Desde que se mudaron a esta casa hace 5 años, la tradición de cenar juntas 3 veces a la semana se había mantenido. «Hola, madre, pero sigo pensando que necesitamos más», respondió Elizabeth con una leve sonrisa. Victoria era una figura poderosa en los círculos sociales del barrio, conocida por todos, alguien que realmente importaba en la comunidad. Siempre había hecho lo posible por su nuera, incluso ayudando con el enganche de la casa. Todas las conexiones con los vecinos venían de ella, y de alguna manera, las reuniones de té y los eventos benéficos de fin de semana se habían convertido en obligaciones. Elizabeth, en privado, a veces se sentía incómoda con la actitud dominante de su suegra. «James va a trabajar hasta tarde otra vez, ¿verdad?», preguntó Victoria mientras miraba por la ventana. Su hijo, jefe de departamento en una importante compañía de seguros de vida, era un asalariado de élite con un sueldo de más de $300,000 al año. En el vecindario, lo conocían como el esposo perfecto, pero últimamente, el trabajo lo tenía ocupado hasta altas horas de la noche. En especial los últimos 3 meses, había estado llegando tarde a casa 3 veces por semana, supuestamente por la capacitación de nuevos empleados. «Sí, parece que empezó un nuevo proyecto», contestó Elizabeth con tono evasivo. Había logrado embarazarse hace 2 años, después de varios tratamientos de fertilidad. Como ex enfermera pediátrica, entendía más que nadie lo valiosa que era la vida. Su naturaleza cálida y su entrega a la familia la habían hecho ganar el cariño de quienes la rodeaban. Y aún así, en su corazón crecía una ansiedad silenciosa. El comportamiento reciente de su esposo se sentía extraño. Llamadas misteriosas a altas horas de la noche, la forma en que cerraba apresuradamente la pantalla de su laptop, y la semana pasada, el pañuelo que encontró por casualidad, con un aroma de perfume desconocido. Elizabeth sacudió la cabeza, intentando alejar sus dudas. Tal vez solo estaba siendo paranoica por el embarazo. En la repisa de la sala estaba su foto de boda. La joven pareja sonreía. 5 años atrás, ella, radiante, feliz en los brazos de James. A su lado, una foto familiar de la última Navidad, con los 3 juntos, ella, James y Victoria. Todo lucía perfecto, sí, al menos en apariencia. «Seguro será una hermosa niña», dijo Victoria, cambiando de tema. Afuera, la nieve caía con más fuerza. El invierno en los suburbios de Minneapolis no tenía piedad. Parecía que todo estaba lejos de terminar. El sol de la mañana entraba por la ventana de la sala de maternidad en la Clínica Mayo, iluminando un paisaje completamente cubierto de nieve. La tormenta que había comenzado la noche anterior seguía cayendo en silencio. El invierno en Minnesota aún no daba tregua. Elizabeth estaba recostada en la cama, acunando en sus brazos a su hija recién nacida, Grace, una pequeña de apenas 6 libras. Habían pasado 3 días desde su cesárea y finalmente esa mañana le habían dado el alta. Tanto ella como la bebé estaban evolucionando bien. «Buenos días», Grace murmuró con ternura. La bebé, envuelta en una mantita suave, dormía tranquilamente, moviendo apenas sus diminutos labios. Aunque el parto se adelantó una semana, afortunadamente todo salió bien. El corazón de Elizabeth se llenó de calidez al imaginar la nueva vida que les esperaba juntas. Eran las 7 a.m. cuando llamaron a la puerta y entró Sara, la enfermera asistente. «Buenos días, señora Anderson. ¿Lista para el alta?» «Sí, casi todo está empacado. Mi esposo viene por nosotras en unos 30 minutos». Justo en ese momento, se escuchó un alboroto en el pasillo. Sara frunció el ceño y se acercó a la ventana que daba al estacionamiento. De inmediato, su expresión se tensó. Señora Anderson, ¿podría esperar un momento?» Algo en su tono hizo que Elizabeth se sintiera inquieta. Trató de acercarse a la ventana, pero Sara levantó la mano para detenerla. «Por favor, espere aquí mientras reviso».
La enfermera salió y el ruido en el pasillo se intensificó. Voces de pacientes y enfermeras se mezclaban con un sonido distante de sirenas. 10 minutos después, la puerta se abrió nuevamente. Esta vez entró el doctor Carter, su médico asistente. Siempre era tranquilo, pero hoy tenía una expresión inusualmente seria. Señora Anderson, ¿podríamos retrasar un poco su alta? ¿Ha pasado algo? No se preocupe, es solo que la policía. Las palabras del doctor fueron interrumpidas por un estruendo en el pasillo. Elizabeth se puso de pie de inmediato, aferrando a su bebé. ¿Le pasó algo a mi auto? El doctor Carter suspiró profundo, sin responder directamente. Unos oficiales vendrán a hablar con usted. En ese momento, la puerta se abrió de golpe y entraron 2 detectives. Uno era un hombre de cabello gris, de unos 50 años. La otra, una mujer de alrededor de 30, ambos con rostros serios. Señora Anderson, necesitamos hablar con usted. El detective de cabello gris sacó su placa. Detective Murphy, División de Homicidios de la Policía de Minneapolis. El cuerpo de Elizabeth comenzó a temblar ligeramente al escuchar esas palabras. Haremos que una enfermera cuide a su bebé, dijo la detective con voz firme, pero suave. Elizabeth apenas tuvo fuerzas para resistirse. Con manos temblorosas, le entregó a Grace a la enfermera. Ahora, vamos al estacionamiento. El ascensor descendió en completo silencio. Cuando salieron al vestíbulo del primer piso, Elizabeth notó que estaba más concurrido de lo normal. Personal del hospital, policías y hasta reporteros. Todos parecían mirarla. Las puertas automáticas se abrieron y el viento helado le quemó las mejillas. Se subió el cuello de su abrigo delgado y caminó al exterior. Varias patrullas estaban estacionadas en el área acordonada con cinta amarilla. En el centro de la escena, estaba su auto. Las luces rojas de emergencia destellaban sobre la nieve blanca, dándole un tono siniestro al paisaje. La ventana del lado del conductor estaba completamente destrozada y alrededor del vehículo había al menos 6 oficiales, todos observándola. Señora, por favor, aléjese del vehículo, gritó un oficial. Pero los pies de Elizabeth ya se movían por sí solos, avanzando hacia su auto. ¿Por qué?, susurró, pero sus palabras se apagaron en su garganta. El maletero estaba abierto, y de su interior salía un olor penetrante y desagradable. La detective joven reaccionó de inmediato y la sujetó del brazo. Señora Anderson, por favor, no se acerque más. Pero ya era demasiado tarde. Elizabeth ya había visto lo que había dentro. Una bolsa de plástico negra. Manchas marrón rojizas se filtraban entre los pliegues del plástico, diluidas por la nieve derretida. Y lo peor, una mano humana asomaba entre los bordes de la bolsa. Elizabeth ni siquiera pudo gritar. Toda la fuerza abandonó su cuerpo. Y antes de que pudiera procesarlo, todo se volvió negro. Un recuerdo fugaz pasó por su mente justo antes de perder el conocimiento. La noche de hace 3 días. El sonido del maletero cerrándose cuando su esposo llegó a casa. El aroma a perfume desconocido en la habitación. Y el ruido de la regadera mientras él se duchaba. Elizabeth estaba sentada en la sala de interrogatorios de la sede de la policía de Minneapolis. Sus manos temblaban mientras agarraba un vaso de café de cartón. El café, que debería estar caliente, ya se había enfriado. Déjame confirmar algo una vez más, dijo el detective Murphy, empujando una fotografía sobre la mesa. Elizabeth bajó la mirada. La imagen mostraba el cuerpo de una mujer, a medio cubrir por una bolsa de plástico negra. ¿Conoce a esta persona? Amy Mitchell. Una nueva empleada en la empresa de su esposo. Elizabeth negó con la cabeza. Pero algo en su expresión la delató. Había incertidumbre en su gesto. Porque, en el fondo, sentía que había visto esa cara antes. El detective Morris encendió la pantalla y reprodujo un video de las cámaras de seguridad del estacionamiento de la Clínica Mayo. Elizabeth vio su propio auto en la imagen. Y una figura moviéndose alrededor de él. En ese momento, usted debería haber estado dormida en su habitación del hospital. Entonces, ¿por qué su auto estaba afuera? No lo sé, respondió, con la voz temblorosa. Los registros del hospital confirmaban que nunca había salido de su habitación. Después de una cesárea, era físicamente imposible que se hubiera levantado y caminado hasta el estacionamiento en plena noche. Entonces, ¿qué opinas de esto? Murphy deslizó otro documento por la mesa. Una copia impresa de un correo electrónico amenazante enviado a la cuenta de Amy Mitchell. El remitente, Elizabeth Anderson. Aléjate de mi esposo o lo lamentarás.
Eso no es cierto. Yo nunca envié ese correo. Los detectives intercambiaron una mirada. Fuera de la sala de interrogatorios, el equipo forense analizaba los datos de su teléfono. Y entonces, a las 10:30 a.m., todo cambió. La puerta se abrió y entró otro detective con una unidad USB en la mano. Señora Anderson, gracias por su paciencia. Habían encontrado la memoria USB en el departamento de Amy. Encontramos algunos registros interesantes aquí, dijo el detective, conectando el dispositivo a la computadora. En la pantalla aparecieron documentos financieros, registros contables, el nombre de James Anderson, múltiples cuentas secretas y una asombrosa cantidad de deuda. $5 millones. Ver ese número detonó una serie de recuerdos en la mente de Elizabeth. Las ausencias nocturnas de su esposo, los retiros inexplicables en sus cuentas bancarias, las pólizas de seguro de vida que, de la nada, habían aumentado en los últimos meses. Todo estaba conectado, pero no de la manera en la que ella hubiera imaginado. Señora Anderson, ¿sabe dónde está su esposo? Le tomó varios segundos procesar la pregunta. James Anderson se suponía que debía recogerla del hospital esa mañana, pero nunca llegó. Su empresa tampoco había podido contactarlo. Los resultados del análisis forense digital ya están listos, informó un investigador técnico, entregando un nuevo reporte. El correo electrónico amenazante, la dirección IP, la configuración del cliente de correo. Todo había sido disfrazado hábilmente. Pero los datos apuntaban a una sola verdad. Esos correos fueron enviados desde la casa de Elizabeth. La atmósfera en la sala de interrogatorio se tornó más densa. Afuera, la nieve había comenzado a caer otra vez. De repente, el detective Morris entró apresurado, sosteniendo un expediente médico en la mano. La última visita de Amy Mitchell al hospital, dijo en voz baja. Elizabeth leyó el documento. 6 meses de embarazo. El nombre del padre no estaba registrado. Pero todos los testimonios apuntaban en la misma dirección. Murphy dejó escapar un profundo suspiro. Para ser francos, creemos que su esposo y ella tenían una aventura. Elizabeth sintió un vacío en el estómago. Pero la relación terminó mal. Amy lo estaba amenazando con hacerlo público. Y mientras tanto, su esposo tenía una deuda enorme que no podía pagar. La visión de Elizabeth se nubló. Todo se sentía como una pesadilla. Pero era real. Señora Anderson, ¿cómo explica esto? Sobre la mesa había otro documento. Una póliza de seguro de vida. El beneficiario había sido cambiado recientemente. De Elizabeth Anderson a Victoria Anderson. En ese momento, la puerta de la sala de interrogatorio se abrió de golpe. Un oficial joven entró apresurado. Victoria Anderson se presentó voluntariamente en la estación. Dice que tiene información. Elizabeth sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su suegra. La madre de James. Ella lo había sabido todo. Las enormes pérdidas en casinos. Las estafas. Las recaudaciones de fondos ilegales. Las otras mujeres. Lo había visto todo. Pero se había quedado callada. Hasta ahora. El detective Morris tomó un nuevo expediente y lo abrió frente a Elizabeth. Imágenes de una cámara oculta en el departamento de Amy. Elizabeth tragó saliva. En la pantalla apareció James Anderson, planeando lo que se suponía que era un crimen perfecto. Y justo en ese momento, otro oficial irrumpió en la sala. James Anderson ha sido visto en el aeropuerto. La tensión en la habitación cambió al instante. Las piezas del rompecabezas finalmente estaban encajando. Aeropuerto Internacional de Minneapolis St. Paul. En medio de gritos por radio, los oficiales de seguridad del aeropuerto y el equipo de investigación se pusieron en acción. Los pasajeros caminaban despreocupados, sin saber que, en ese momento, la verdad estaba a punto de salir a la luz. James Anderson estaba de pie en la terminal, esperando ansioso. En un banco, justo frente a la puerta de embarque, un hombre observaba discretamente. James tenía todo planeado. Un vuelo a Dubái. Un pasaporte falso. $500,000 en efectivo. Un escape perfecto. O al menos, eso creía. Lo que no había considerado era una última trampa. Y esta vez, la policía tenía unas bajo la manga. Victoria, su propia madre, había cooperado con la investigación. ¿Por qué?
Fue lo único que alcanzó a decir antes de que su rostro se desencajara por completo. Las palabras que salieron de su boca en el momento del arresto revelaron la verdad. Toda la verdad. Clínica Mayo. Elizabeth se quedó inmóvil frente a la guardería del hospital. A través del vidrio, miraba el rostro dormido de Grace. Tan pequeña. Tan inocente. Sintió una mano sobre su hombro. Era la enfermera Sara. Los bebés necesitan el amor de su madre. Esas palabras la atravesaron como un cuchillo. Poco a poco, comenzaron a descongelar su corazón. Sala de interrogatorios. James Anderson entrecerró los ojos bajo la luz fluorescente. Sus manos esposadas descansaban sobre la mesa. Finalmente, comenzó a hablar. Los detectives apenas podían creer su confesión. Todo comenzó hace 2 años. Perdí una fortuna en los casinos. Luego vino la malversación de fondos. Y después, Amy. La nueva empleada. Las aventuras eran algo normal para mí, pero Amy era diferente. Ella estaba embarazada. De mi hijo. 6 meses de embarazo. Al mismo tiempo que Elizabeth estaba luchando con los tratamientos de fertilidad. El fraude de seguros fue planeado desde el principio. Múltiples pólizas de vida. Cambiando el beneficiario. Era la única forma de borrar mi deuda de $5 millones. Y había otra cómplice. Amy. Sí. Ella sabía todo. Y aceptó el trato. ¿Amy estaba involucrada?, preguntó el detective Murphy, incrédulo. James bajó la mirada. Planeamos dividir el dinero del seguro. Fabricamos los correos electrónicos amenazantes. Colocamos evidencia falsa para que la sospechosa fuera Elizabeth. Todo estaba fríamente calculado. Pero algo salió mal. Amy cambió de opinión. A medida que avanzaba su embarazo, se puso nerviosa. Quiso romper nuestro trato. Me amenazó con decir la verdad. Pidió más dinero. Nos vimos en el estacionamiento de la Clínica Mayo. Fue la última vez que la vi con vida. ¿Qué pasó esa noche? James tragó saliva. Dijo que arruinaría mi vida. Empezamos a discutir. Y de repente, se salió de control. Ella tenía puesta una bufanda. Yo no pensé. Simplemente, pasó. Demasiada fuerza. Un solo instante. Y después, pánico. Me deshice del cuerpo como pude. El baúl del auto de Elizabeth me pareció perfecto. Con su historial médico, el hospital le daba una coartada a prueba de todo. Pero hubo algo que no preví. Mike Johnson. El conserje del hospital. Él me vio. Toda mi actividad sospechosa en plena madrugada. Y luego, el guante. Ese estúpido guante que quedó en el único punto ciego de las cámaras de seguridad. Fue la prueba que lo arruinó todo. Las evidencias no dejaban de surgir. La cámara oculta en el departamento de Amy. Ella misma la había instalado. Cada conversación. Cada plan. Todo había sido grabado. Y entre esos archivos, había algo más. Un video. 5 años atrás. Amy y James. Juntos. Detrás de ellos, una novia feliz sonreía en su vestido blanco. Elizabeth. Justo en el día de su boda. Testimonio de Victoria Anderson. El silencio en la sala de interrogatorio se rompió con una última revelación. Yo sabía todo, susurró Victoria. Su voz temblaba. Los detectives la miraron fijamente. Sabía de las amantes. De las deudas. De la vida rota de mi hijo. ¿Y por qué no dijo nada? Victoria levantó la mirada. Y entonces, la verdad final cayó como un golpe. Porque yo también fui cómplice. Elizabeth había estado involucrada en el fraude de seguros, y el cambio de beneficiario era la prueba. Sin embargo, el asesinato nunca fue parte del plan. Más tarde, en una habitación de la Clínica Mayo, Elizabeth sostuvo a su hija recién nacida entre sus brazos. Lo siento, Grace susurró. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero no eran de desesperación, sino de un nuevo comienzo. 1 año después, Elizabeth Anderson caminaba apresurada por la sala pediátrica de la Clínica Mayo, su bata blanca ondeando con cada paso. Había vuelto a la enfermería hacía 6 meses, al mismo hospital donde había dado a luz, el lugar donde todo cambió. Ahora, estaba recorriendo un nuevo camino en su vida. Doctora Anderson, feliz cumpleaños a su hija. Elizabeth sonrió suavemente ante la voz de su colega,
Hoy era el primer cumpleaños de Grace. Planeaba recogerla de la guardería después de su turno. Gracias. Hoy es un día especial, respondió con sinceridad. Pero este día significaba más que un cumpleaños. En el juzgado del condado de Hennepin, se dictaría la sentencia de James Anderson. La sala del tribunal estaba llena de personas relacionadas con el caso. En la primera fila, estaban sentados los padres de Amy Mitchell. Un año atrás, habían estado consumidos por el dolor y la ira, pero ahora sus expresiones reflejaban resignación. Queremos hacer algo por Amy, dijo la señora Mitchell al hablar sobre el fondo de becas que habían creado en honor a su hija. Estaba destinado a apoyar a estudiantes con dificultades económicas. Aunque habían perdido a su hija, no dejarían que su muerte fuera en vano. En los asientos traseros, Victoria Anderson permanecía en silencio. A pesar de haber sido acusada de cómplice, recibió una sentencia suspendida debido a su total cooperación con la investigación. Pasaré el resto de mi vida enmendando el daño, había dicho. Desde entonces, se había retirado por completo de sus círculos sociales y ahora trabajaba como voluntaria ayudando a víctimas de violencia doméstica. También se le permitió cuidar de Grace los fines de semana. Mi suegra realmente ha cambiado, murmuró Elizabeth. Durante el último año, había aprendido que el odio no lleva a nada. Después de la sentencia, Elizabeth se dirigió a su nuevo hogar. Había dejado atrás la mansión en la que vivía y ahora tenía una casa pequeña, pero llena de luz y calidez. Cuando recogió a Grace de la guardería, la niña corrió hacia ella con una gran sonrisa. Sus pasos eran sorprendentemente firmes para una niña de 1 año. Incluso los médicos estaban asombrados por su rápido crecimiento. Feliz cumpleaños, mi ángel. En la sala, un pastel casero esperaba sobre la mesa. La luz de las velas iluminaba suavemente la habitación, y a su alrededor se reunía una nueva familia. Los padres de Elizabeth estaban ahí, y, sorprendentemente, también los de Amy. Aceptamos ser los abuelos honorarios de Grace, explicó la señora Mitchell, para romper la cadena del odio. Nuestras familias han elegido el camino de la reconciliación. Y este es nuestro nuevo proyecto, añadió Elizabeth, sacando un folleto. Rompiendo el silencio era el nombre de la nueva organización en apoyo a víctimas de violencia doméstica y abuso financiero. Elizabeth había decidido usar su experiencia para ayudar a otros en situaciones similares. Nuestras actividades ya están teniendo un impacto continuo. La industria de seguros ha endurecido sus estándares de revisión de contratos tras este caso. También se han hecho obligatorias las líneas directas de atención a víctimas de violencia doméstica. Y los medios han comenzado a profundizar en los problemas reales en lugar de limitarse a informes sensacionalistas. Esa noche, después de acostar a Grace, Elizabeth siguió trabajando en la oficina de su casa. Varias fotografías decoraban las paredes, fiestas navideñas en el hospital, miembros del grupo de apoyo, imágenes que documentaban el crecimiento de Grace. Su vida avanzaba, paso a paso. En su escritorio había un diario. Querida Grace. En esas páginas, Elizabeth había escrito toda la verdad. Sabía que, algún día, su hija querría conocer la historia de lo que había sucedido, pero todavía no era el momento. Afuera, la nieve había comenzado a caer otra vez. Sin embargo, este invierno se sentía diferente al del año pasado. A pesar del frío, había un claro indicio de primavera. Elizabeth tomó una fotografía de su escritorio, una imagen de ella y Grace justo después del nacimiento, una instantánea capturada antes de que todo cambiara aquella mañana. Vamos a estar bien, susurró con una sonrisa tranquila. Mañana sería otro día, un nuevo comienzo, y cada día estaba lleno de esperanza. El reloj marcaba las 11 de la noche. Desde la habitación de al lado, la respiración de Grace llenaba el silencio con su ritmo sereno. Elizabeth escribió una última línea en su diario. A mi amada hija, la vida a veces nos enfrenta a verdades crueles, pero si tienes el coraje de enfrentarlas y superarlas, siempre encontrarás un nuevo camino. Eres la prueba viviente de esa esperanza. La nieve que había cubierto el estacionamiento de la clínica Mayo finalmente se había derretido. Afuera, las familias celebraban el nacimiento de una nueva vida. A veces, la verdad aparece de la forma más cruel, pero el valor de aceptarla y seguir adelante es el poder que nos permite forjar un nuevo destino. La historia de Elizabeth Anderson era prueba de ello. Hola, antes de contarte mi historia, déjame decirte gracias por escucharme. No es fácil para mí compartir esto, pero he llegado a un punto en la vida en el que quedarme callada ya no me sirve. Si lo que estoy a punto de decir logra que al menos una persona se sienta vista, entonces habrá valido cada palabra. Me llamo Sienna, tengo 33 años y estoy embarazada de 7 meses. Vivo en un vecindario tranquilo en Brookhaven con mi esposo Adrian, que es la única persona en mi vida que me ha hecho sentir realmente segura. Nuestra casa no es lujosa,
pero está llena de paz, honestidad y calidez, 3 cosas que nunca conocí en mi infancia. La mayoría de las noches me encuentro junto a la ventana, con las manos sobre mi vientre, escuchando la quietud del mundo exterior. Es en esos momentos cuando me pongo a reflexionar sobre todo. Me alejé de mi familia, de su dinero, su orgullo, su necesidad de control. Estoy en paz con las decisiones que tomé, pero estaría mintiendo si dijera que a veces no me duele pensar en lo que pudo haber sido, si las cosas hubieran sido diferentes hace años. Corté lazos con mis papás y con mi hermana. La ruptura fue definitiva. Cuando les conté que estaba embarazada, en vez de recibir alegría o apoyo, me encontré con juicios, sarcasmos e insultos. Mi mamá, Erika, dijo que no estaba lista para ser madre. Mi papá, Philip, me advirtió que no le pusiera a mi hijo el apellido Williams, como si mi bebé fuera una mancha en su legado. Y mi hermana, Jenny, se rió y me preguntó si pensaba criar al bebé en un departamento rentado con muebles de segunda mano. Ese día salí de su casa y nunca volví la vista atrás. Se suponía que no iba a volver a saber de ellos, pero hace 2 días sonó mi celular. Era mi mamá. Dudé antes de contestar. Sentí esa vieja tensión subir por mi espalda. Su voz, fría y calculadora como siempre, se escuchó al otro lado de la línea. Vamos a hacerte un baby shower este sábado en el club, a las 8 en punto. Todo está organizado. Tienen que estar ahí. No había nada de calidez en su voz, solo expectativa. No respondí de inmediato, pero algo en mí sabía que esto no se trataba de celebrar, se trataba de volver a controlar. Acepté ir, no porque quisiera su aprobación, sino porque ya era hora de enfrentar todo, de una vez por todas. El sábado llegó más pronto de lo que esperaba. Mientras me paraba frente al espejo acomodando los pliegues suaves de mi vestido de maternidad azul marino, me sorprendí mirando mi reflejo. No me parecía a las mujeres de mi familia, sin marcas costosas, sin esa perfección pulida, solo yo, simple, limpia, cómoda, y aún así, me sentía poderosa. Mi mano instintivamente acarició la curva de mi vientre. Ya no iba por mí, iba por él. Por Leo. Adrian entró ajustando el puño de su saco. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó suavemente. Sus ojos siempre eran tan atentos, como si pudiera ver el peso que yo cargaba, incluso cuando sonreía. Asentí, firme pero tranquila. Necesito verlos a los ojos una última vez. Llegamos a Listener justo antes de las 8 p.m. La luz dorada del restaurante se derramaba sobre el camino empedrado. La fachada art deco brillaba con ese aire de riqueza y exclusividad. No era mi tipo de lugar, pero lo conocía bien. Adrian me había traído aquí una vez, hace años, cuando recién abrió. En aquel entonces, me intimidaba. Esta noche, se sentía como un escenario. Dentro, el aire olía a mantequilla, vino y rosas. El host, un joven muy pulido que se llamaba Tyler, nos recibió con una sonrisa forzada. ¿Vienen a la fiesta de los Williams? Asentí con la cabeza. Su expresión cambió ligeramente, como si no supiera qué decir. De hecho, ya terminaron de cenar. Me quedé confundida. Saqué el teléfono y le mostré el mensaje de mi mamá. Eran las 8 p.m. en punto. Tyler se inclinó un poco y bajó la voz. Su reserva era a las 6. Creo que cambiaron la hora. Claro que sí. Suspiré con resignación. Gracias, le dije, y lo seguí hacia el comedor privado. En cuanto crucé la puerta, sentí que el estómago se me revolvía. No era el bebé, era el ambiente. La mesa estaba llena de copas de vino vacías, platos de postre con restos, y platos principales a medio comer. Mi mamá, Erika, estaba sentada en la cabecera, envuelta en perlas y una chaqueta blanca de Chanel. Tomaba vino como si fuera realeza. Mi papá, Philip, se veía incómodo, jugueteando con su servilleta. Y mi hermana, Jenny, como siempre, en el centro de su propio show, estaba recargada en la silla revisando su celular, con una sonrisa de superioridad. «Oh, Sienna, llegaste», dijo Erika con falsa sorpresa. «Ya pensábamos que no ibas a venir». No me senté. El mensaje decía a las 8. Jenny levantó la vista y se encogió de hombros. «Yo te dije a las 7, a lo mejor leíste mal». Me quedé callada. Sabía perfectamente a qué estaban jugando, pero esta vez no iba a ceder. Me quedé de pie, al borde del cuarto, viendo la escena como una extraña mirando una obra de teatro. Erika hizo una seña a un mesero, que trajo un librito de cuero con la cuenta doblada y lo colocó en el centro de la mesa. «Bueno», dijo con una alegría que no sentía, ya que por fin llegó la invitada de honor. Estábamos a punto de pagar.
Entrecerré los ojos. Algo no cuadraba. ¿Ya comieron? Claro, respondió Erika, mirándome directo, con una sonrisa tan fría como el hielo. La cena del baby shower, por supuesto, menú personalizado, maridaje de vinos, flores, todo suma, pero es tu día especial, Siena. Naturalmente, asumimos que tú te harías cargo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Perdón? Jenny se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Su voz goteaba con descendencia. Vamos, Siena, estás casada con un director ejecutivo. Una celebración así no debería ser ningún problema. Es solo $6,800, dijo con toda la intención. Parpadeé, atónita. Planeaste un baby shower que yo nunca pedí, cambiaste la hora a propósito para que llegara tarde, y ahora esperas que lo pague. Erika agitó la mano, como espantando una mosca. No seas dramática, no se trata del dinero, se trata de respeto. Este es un evento de la familia Williams, nos representas, te guste o no. ¿O hubieras preferido pizza y platos de cartón? Sentí a Leo moverse dentro de mí, como si él también sintiera la tensión que se acumulaba en el aire. Mis manos temblaban, pero mi voz se mantuvo firme. No, no voy a pagar esto. Ustedes lo organizaron sin preguntarme, para humillarme, y yo no voy a ser parte de eso. Philip se aclaró la garganta, incómodo, pero no dijo nada. Jenny soltó una risita seca, despectiva. Por supuesto que no, ella nunca se hace responsable de nada. Me giré para irme. No les debo nada, y mucho menos $6,800. Erika se levantó de golpe, la voz cada vez más aguda. Niña ingrata, nosotros construimos este nombre, te dimos todo. ¿Y así nos lo pagas, escupiéndonos en la cara? Me detuve, giré lentamente, y esta vez hablé más fuerte, firme. Ustedes no construyeron nada, compraron apariencias. Y ya terminé de fingir. Si algo les debo, es gratitud por su crueldad, porque me enseñaron exactamente lo que no quiero ser. En ese momento, su cara cambió, la rabia le subió al rostro como fuego. Y en un movimiento brusco, se volteó hacia el mostrador junto a ella, donde aún estaba el pesado tablero del menú de madera. Antes de que pudiera reaccionar, lo levantó con ambas manos y lo dejó caer directo sobre mi cabeza. La sala entera soltó un grito ahogado cuando el golpe seco de la madera se estrelló contra mi cráneo. Me tambaleé hacia atrás. El dolor fue agudo, inmediato. Sentí la sangre correr por un costado de mi cara. Mis piernas ya no me respondieron. Me desplomé. Todo a mi alrededor se volvió borroso, líneas doradas y rojas entre candelabros, rostros impactados y el tintineo de copas que, de repente, quedó en silencio. Era consciente del calor que chorreaba por mi cara, del peso de mi cuerpo cayendo sobre el frío piso de mármol, y del pequeño gemido que escapó de mis labios, no solo por el dolor, sino por el miedo. Miedo por la pequeña vida que llevaba dentro. Entonces lo escuché. Siena. Los pasos de Adrien tronaron en el comedor. Se arrodilló a mi lado, el pánico dibujado en cada línea de su rostro. Con cuidado, me sostuvo la cabeza, girándome hacia él. Su pulgar limpió con ternura un hilo de sangre. Quédate conmigo, susurró. Todo está bien, te tengo. Luego levantó la mirada, con una voz firme, cargada de furia. Llamen al 911, está embarazada, está sangrando. El restaurante entero se activó. Tyler, el gerente, ya tenía el teléfono en la mano, marcando. Varios meseros empezaron a evacuar a los clientes. El aire se llenó de incredulidad y miedo. Erika estaba paralizada. El tablero de madera todavía temblaba en sus manos. Sus ojos iban de Adrien a mí, su boca entreabierta como si apenas estuviera entendiendo lo que acababa de hacer. Jenny, por una vez en su vida, no tenía palabras. Philip, pálido, seguía viendo fijamente su copa de vino, como si esperara que le diera una respuesta. El ulular de las sirenas rompió el silencio del exterior. Luces rojas y azules comenzaron a parpadear en las paredes del restaurante. La policía y los paramédicos entraron corriendo. Adrien se hizo a un lado mientras un médico se arrodillaba junto a mí, con calma profesional. Me hacía preguntas. ¿Te sientes mareada? ¿Puedes sentir al bebé moverse? ¿Puedes hablar? Asentí débilmente. Mi bebé, susurré. El médico me aseguró que iban a revisarlo todo. Me colocaron un collarín con sumo cuidado. Mientras tanto, un oficial alto, de mirada seria y mandíbula marcada, se acercó a la mesa. ¿Quién agredió a esta mujer? Adrien no dudó. Ella fue. Es mi esposa.
Está embarazada de 7 meses. La golpeó con esa tabla. Erika abrió la boca, pero la voz se le quebró. No, no quería. Estás arrestada, dijo el oficial, con tono firme mientras se dirigía a ella. Tienes derecho a guardar silencio. Mientras la esposaban, otros agentes tomaban declaraciones. El personal del restaurante, incluyendo a Tyler, confirmó todo. La hora de la reserva había sido cambiada sin avisarme. La cena había sido planeada a mis espaldas. Y ahora, la agresión. El chef Marco, dueño del restaurante, llegó pocos minutos después. Al enterarse de lo que había pasado, cooperó de inmediato con las autoridades. Entregó grabaciones de las cámaras de seguridad, registros financieros y hasta los correos y mensajes entre Erika y el restaurante. Mientras me subían a la camilla para llevarme en la ambulancia, Adrien no se despegó de mí. Me apretaba la mano con fuerza. Aquí estoy, susurró, y van a pagar por todo lo que te hicieron creer. 3 semanas después, estaba sentada en silencio en la primera fila del juzgado del condado de Brookhaven. Mi cuerpo todavía dolía, pero estaba sanando. Mi mente, más clara y firme que nunca. Estaba por terminar mi 8º mes de embarazo. Leo me daba pequeñas pataditas de vez en cuando, como para recordarme que seguía conmigo, que estaba a salvo. Adrien estaba a mi lado, su mano descansaba sobre la mía. Los dos observábamos mientras los oficiales del tribunal se acomodaban para iniciar un juicio que iba a sacar a la luz todo lo que mi familia había tratado de esconder por años. En la mesa de la defensa, estaban sentados los mismos 3 que habían intentado controlar cada aspecto de mi vida: mi mamá, Erika, mi papá, Philip, y mi hermana, Jenny. Pero hoy no había perlas, ni chamarras de diseñador, ni sonrisas arrogantes. Solo caras pálidas, manos temblorosas, y un silencio que gritaba más fuerte que todo lo que alguna vez me dijeron. Su abogado les murmuraba al oído, nervioso, pero en sus ojos vi el pánico. Esta vez, no había forma de ocultar la verdad. La fiscal, Victoria Reed, se puso de pie con paso firme y voz segura. Su señoría comenzó. Este caso inicia con un acto de violencia contra una mujer embarazada, en un restaurante público. Pero no fue solo un ataque físico. Fue la culminación de años de manipulación emocional y abuso financiero por parte de su propia familia. Y eso, dijo, fue solo el comienzo. Victoria presentó los videos de seguridad del restaurante, donde se ve claramente a Erika levantando el tablero de madera del menú y golpeándome en la cabeza con él. Luego puso los audios de la conversación justo antes del ataque. Ahí se escuchaba todo, como el cobro de $6,800 era parte de una humillación planeada. Y después, la segunda parte del caso, los delitos financieros. Victoria presentó una cronología con años de fraude encabezado por Philip desde el negocio inmobiliario familiar. Facturas falsificadas, fondos desviados, deudas escondidas desde el 2010. El papel de Jenny también salió a la luz. Había cobrado un sueldo por años sin trabajar, presentó documentos falsos durante su divorcio, y manipuló cifras de ventas solo para mantener su imagen. Cuando Adrien subió al estrado, su voz fue clara, firme. Intentaron enterrar a mi esposa en vergüenza, miedo y deudas, dijo, pero se les olvidó quién es. Y me subestimaron a mí. Soy un oyente, y tengo todo, mensajes, registros, llamadas, videos, todo lo guardé. Presentó hojas de cálculo, correos, grabaciones, detalles que no dejaban espacio para dudas. Testificó sobre el ataque en el restaurante y sobre el patrón de fraude que había ensuciado el nombre Williams por años. La sala entera estaba en silencio cuando Victoria concluyó: lo que tenemos aquí no es un legado familiar, es un legado de fraude, abuso y manipulación. Y es momento de que se haga justicia. La defensa trató de hacerlo ver como un malentendido. Dijeron que lo de Erika fue un momento de crisis emocional, que las decisiones de Philip fueron por desesperación financiera, y que lo de Jenny fue mínimo. Pero nadie en esa sala parecía comprarlo. Pero no importaba, la verdad era demasiado fuerte para ignorarse. El juez tardó solo unos días en regresar con el veredicto. La sala del tribunal se llenó de un silencio denso cuando entró y tomó asiento. Me senté derecha, una mano en mi vientre y la otra aferrada a la de Adrien. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por el peso de ese momento. Años de silencio, humillación y tormento emocional me habían traído justo aquí. No sabía cómo se sentiría la justicia, pero estaba lista para averiguarlo. El juez, un hombre sereno, de voz firme y unos 60 años, se acomodó las gafas y leyó los documentos frente a él. En el caso de Erika Williams, Philip Williams y Jenny Williams comenzó.
Este tribunal los declara culpables de múltiples cargos, incluyendo agresión con un objeto mortal, fraude financiero, malversación de fondos y falsificación de documentos legales. Erika cerró los ojos. Los hombros de Jenny se vinieron abajo. Philip soltó el aire con un temblor visible, su rostro palideció como un fantasma. El juez continuó. Erika Williams es sentenciada a 5 años de prisión estatal por agresión agravada y complicidad en fraude financiero. Philip Williams recibe una condena de 6 años por malversación de fondos, fraude fiscal y falsificación de registros comerciales. Jenny Williams es condenada a 4 años de prisión, con 1 año en suspensión, por su participación en fraude documental, declaraciones falsas de ingresos y presentación de informes fraudulentos. Hizo una pausa. Luego miró directo hacia la mesa de la defensa. Que esto sirva como recordatorio, la imagen social y el estatus no colocan a nadie por encima de la ley. El tribunal ordena la incautación inmediata de todos los bienes restantes de la familia Williams. El patrimonio será liquidado, y todas las ganancias obtenidas de forma fraudulenta deberán ser devueltas. No hubo gritos. Solo quietud. Una comprensión fría y escalofriante se apoderó de lo que alguna vez fue mi familia. Mientras los alguaciles se acercaban para escoltarlos, Erika volteó a verme. Su voz se quebró en el silencio. Sienna, por favor. No tienes que hacer esto. Somos tu familia. Me puse de pie, lentamente. Mis piernas estaban firmes, a pesar del peso que cargaba, tanto físico como emocional. Dejaron de ser mi familia el día que eligieron el control por encima del cuidado. Estoy protegiendo a mi hijo. Esto nunca fue por venganza, fue por romper el ciclo. No dije nada más. Los 3 fueron escoltados esposados. Sus pasos eran lentos, derrotados, rumbo a la salida del juzgado. El sol de primavera acarició mi rostro por primera vez en años. Me sentí verdaderamente libre. 4 días después de la sentencia, estaba en la cocina, doblando una pequeña cobijita azul, cuando sentí la primera contracción. No fue repentina ni aguda, solo una presión profunda y constante que me obligó a detenerme a mitad del movimiento. Me apoyé del borde de la encimera, respirando hondo. Ya había sentido las contracciones de Braxton Hicks antes, pero esto era distinto. Esto era real. Adrien lo llamé con calma, aunque mi voz tenía urgencia. Es hora. Él apareció de inmediato. Sus ojos estaban abiertos, alerta. Colocó su mano sobre mi vientre. No hizo una sola pregunta. Tomamos la maleta del hospital, que ya tenía semanas lista, y salimos al auto. No me soltó la mano en ningún momento durante el trayecto. Todo se movió rápido. Las enfermeras trabajaban con eficiencia, colocaron líneas, conectaron monitores. Los pitidos eran constantes pero suaves. Las contracciones se intensificaban, el dolor subía y bajaba como bolas chocando contra mi espalda. Pero me mantuve enfocada. En mi respiración. En la voz de Adrien guiándome suavemente, contándome, hablándome al oído. Recordé lo que Erika había dicho meses atrás, que no estaba lista para ser madre, que no iba a poder con esto. Estaba equivocada. 10 horas después, con sudor en mi frente y lágrimas en los ojos, escuché el sonido más poderoso del mundo, el primer llanto de mi hijo. Lo colocaron sobre mi pecho pequeño, cálido, perfecto. Leo, susurré, respirando profundamente. Bienvenido a casa. Adrien besó mi frente, con los ojos brillosos. Lo lograste, murmuró. Lo logramos. En ese instante, cada sala del tribunal, cada insulto, cada herida física o emocional, se desvaneció como humo en el fondo de mi mente. No estaba rota. No era débil. Era madre. Y mi hijo jamás crecería en un hogar gobernado por el miedo, la vergüenza o el control. Él crecería rodeado de amor. 2 años después, en una fresca mañana de otoño en Brookhaven, estaba de pie junto a la ventana de nuestra casa, bañada por el sol, mirando cómo las hojas doradas bailaban con la brisa. Leo, ahora un niño pequeño, lleno de vida y curiosidad, corría por el patio trasero, riendo mientras perseguía una hoja que caía. Sus pequeñas zapatillas crujían sobre la hierba mojada, y su risa llenaba el aire con un sonido nuevo para mí, uno que nunca había escuchado en mi propia infancia. Era un sonido que me recordaba, todos los días, lo lejos que había llegado. Adentro, la chimenea crepitaba suavemente. El aroma a canela flotaba desde la cocina, donde Adrien preparaba el desayuno. Nuestra vida no era lujosa ni espectacular, pero estaba construida con base en la verdad, el amor y la fuerza. Teníamos todo lo que de verdad importaba. Abrí el cajón de abajo de mi escritorio y saqué una carta que había llegado la semana pasada. Era de Jenny. Había salido de prisión y ahora vivía en un pueblito,
bajo libertad condicional supervisada. Su letra era temblorosa pero inconfundible. La carta estaba llena de disculpas, explicaciones, y una súplica silenciosa de reconciliación. La doblé sin terminar de leerla. No necesitaba sus palabras. El pasado no podía deshacerse, y yo ya había hecho las paces con eso. Perdón, tal vez, pero no regreso. Adrien entró a la habitación y me abrazó por la espalda, apoyando su barbilla en mi hombro mientras los dos mirábamos a Leo girar entre las hojas. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí, recargándome un poco más en él. Mejor que bien. Tomamos la decisión correcta. Dejamos atrás las mentiras, y construimos algo real. Me besó en la mejilla. ¿Arrepentimientos?, preguntó bajito. Ninguno, respondí con una sonrisa. En algún lugar lejano, mi madre, Erika, seguía cumpliendo su condena. Mi padre, Philippe, seguía bajo custodia estatal. Y Jenny estaba empezando de nuevo, por su cuenta. No les deseaba mal, pero tampoco cargaba ya con su peso. Leo corrió hacia la ventana, sosteniendo un puñito de hojas con orgullo. Abrí la puerta y salí al jardín para recibirlo. Corrió a mis brazos lleno de alegría, de confianza, de vida. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente completa. Era finales de octubre, 2 años después del día en que mi mundo cambió. Las hojas en Brookhaven se habían vuelto doradas, y el aire traía ese frío sereno que susurra finales. Habíamos regresado del parque con Leo cuando llegó la carta. Un sobre con estampilla, dirigido con una letra apretada y familiar que no había visto en mucho tiempo. Era del Centro Correccional Estatal de Illinois. Era de Erika. No lo abrí de inmediato. Lo dejé sobre la mesa por horas, sin tocarlo, mientras Leo dormía su siesta y Adrien trabajaba en su estudio. Finalmente, cuando el crepúsculo se coló por las ventanas, rompí el sello. Adentro venía una carta corta. Sin excusas. Sin explicaciones. Solo una petición. Quería verme. Una vez. Por favor. Había escrito: quiero hablar contigo, como tu madre. Si me dejas. No respondí de inmediato, pero una semana después me encontré sentada en el asiento trasero de una camioneta de traslado, con Adrien a mi lado. Su mano descansaba sobre mi muslo mientras nos acercábamos a los altos muros de piedra de la prisión. No estaba ahí para cerrar un ciclo, no exactamente. Estaba ahí para asegurarme de que no quedara nada pendiente, sin palabras guardadas ni falsas esperanzas. El interior de la sala de visitas era frío, estéril, un espacio gris y desangelado con sillas de plástico y vidrios reforzados. Erika ya estaba sentada cuando entré. Se veía más grande, más delgada. Esa elegancia que alguna vez usó como escudo había desaparecido. Su cabello ya mostraba hilos grises, su piel pálida, los labios resecos, pero sus ojos, esos seguían siendo intensos. Sí, dijo, con la voz ligeramente rota. ¿Viniste? Asentí y me senté frente a ella. Vine porque necesitaba escuchar lo que sea que sientas que tienes que decir. Bajó la mirada un momento, cruzando las manos nerviosamente. He tenido mucho tiempo para pensar, y ahora sé que fui cruel, no solo una vez, sino durante años. Te castigué por ser diferente, dejé que el orgullo le ganara al amor. No dije nada, necesitaba que lo soltara todo. Me repetía que estaba protegiendo la imagen de nuestra familia, pero en realidad estaba escondiendo mis propios miedos. Mi fracaso como madre. No merecías las cosas que te dije, ni lo que hice en el restaurante. Odio que eso sea lo que recuerdes de mí. Me incliné un poco hacia adelante, con calma. No es lo único que recuerdo. También recuerdo cada vez que me mirabas como si fuera un error. Cada vez que me hiciste sentir que el amor había que ganárselo, obedeciendo. Las lágrimas le escurrían por las mejillas. Lo siento. Respiré hondo. No vine aquí para darte mi perdón, Erika. Vine para hacer las paces con la verdad. Y la verdad es que te sobreviví. Construí una vida sin tu aprobación. Crié a un hijo sin tu juicio sobre mí. Y ya no estoy enojada. Simplemente, ya no te necesito en mi vida. Sus labios temblaron. ¿Está bien, tu hijo, está sano? Es perfecto, le respondí, poniéndome de pie. Y nunca conocerá este lugar, ni a la mujer que tú solías ser. Di media vuelta, al caminar hacia la salida. Su voz me alcanzó desde atrás. ¿Me odias? Me detuve en la puerta, pero no me giré. No, simplemente seguí adelante. Y con eso, salí de ahí sintiéndome más ligera que en años. En el estacionamiento, Adrien ya me esperaba junto al coche. Deslicé mi mano dentro de la suya.
y juntos manejamos de regreso a casa, a la vida que habíamos construido con honestidad, amor y resiliencia. El pasado ya no me perseguía. Se había quedado donde debía estar, tras las rejas. Si esta historia conectó contigo y sentiste el peso del camino de Siena, me encantaría que le dieras like al video, compartas tus pensamientos en los comentarios y te suscribas al canal para más historias reales como esta. Tu apoyo ayuda a que más voces sean escuchadas, historias de fuerza, de sobrevivencia y de esas pequeñas grandes victorias que realmente importan. Gracias por estar aquí.